Continuamos, vamos a la clase número 3, seguimos desarrollando este hermoso tema sobre lo que es la neumatología, la vida o el estudio del espíritu y de los espíritus. Vamos entonces a la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. Vamos a ver la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad, porque le quiero aclarar algo. La palabra Trinidad es la palabra correcta que debemos de usar, o deidad. No es correcto hablar de Dios en cuanto a la triunidad, porque hablar de la triunidad es decir que Dios Padre determina dejar de ser Padre y se hace Hijo, pero es el mismo. Dios Hijo decide dejar de ser Hijo y es Espíritu Santo, pero es el mismo. Eso es una mala forma de enseñar la Trinidad. Escúcheme, es un Dios, sí, pero lo componen tres individuos, tres sujetos, tres seres. Jehová Dios, Antiguo Testamento, el Verbo o el ángel de Jehová, que es el mismo ser, o la palabra de Jehová, que es el mismo ser, y el Espíritu Santo, hablando del Antiguo Testamento. Hablando del Nuevo Testamento, entonces tenemos a Jehová Dios, el Padre, Jesús, Dios Hijo, y el Espíritu Santo, Dios también. Es decir, tres seres que tienen un reino, que tienen un trono, que hay uno sentado en el trono, el otro está sentado a la diestra, y si el Espíritu Santo estuviera allá, estaría sentado a la, pero está aquí con nosotros. Qué hermoso, y qué hermoso es esto. Entonces, ahí es donde algunos líderes de alguna organización dicen que en los evangélicos tenemos un Dios de tres cabezas. No, no es un Dios de tres cabezas. Es un Dios que lo componen tres seres. Si eso no le cabe en la cabeza a ustedes, lo siento por ustedes, pero eso es lo que dice la Biblia. No es lo que nosotros queremos decir. Ahora, en la creación, vamos a ver la relación del Espíritu Santo con las otras personas en la creación. En el principio, oiga, creó Dios, hablando en el conjunto de la deidad. Es más, hay una traducción bíblica que dice, en el principio creó el Elohim. El término Elohim es el Dios trino. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, dice en esta versión que estamos usando, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1 y 2. Hay una versión, la Pechita, dice, y el Espíritu de Dios incubaba. El término incubar es lo que hace la gallina sobre los huevos o sobre la ave madre sobre los huevos. Sin embargo, hay una ave padre que también incuba. ¿Sabe usted eso? Hay una ave macho que el que incuba es el macho, no la hembra. La hembra anda paseando, anda nadando, dándose gusto allá en el mar, mientras el macho está incubando los huevos. Pero después que incuba, entonces se queda ella cuidando los polluelos y él se va ahora a buscar. Ese es el pingüino, si no lo sabía. Ese es el trabajo del pingüino. En este caso, Génesis 1:1, el creador y su creación es contraproducente, oiga, e inaceptable el tratar el tema de la cosmología o cosmogonía atribuida a Dios relativo a la creación si no se da una explicación de la mal llamada existencia o el ser de Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál es su origen? Su procedencia. Alguien dio un pensamiento que ha tomado fuerza en la historia referente al ser de Dios, tratando de negar a Dios, que Dios es creación del pensamiento de los hombres. Esto lo dicen
los llamados ateos, que ellos dicen que Dios no existe. Y quiero decirle que esa es una verdad que ellos mismos no logran entender. En una ocasión visitaba a un chico allá en el Barquisimeto, un abogado amigo, tenía su consultorio por allá en un edificio en el centro, y estaba un amigo de él, pues de esos que dicen que son ateos, y él me presenta al chico como que yo era pastor y eso, y él me dice, ¿sabías tú que Dios no existe? Como ya yo sabía el juego de palabras con la cual él venía, yo le dije, sí, Dios no existe, Él es. Porque atribuirle a Dios existencia es decir que de un tiempo para acá Él comenzó a existir y de un tiempo para allá no existió. El caso de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, sí hablamos de existencia. Pero cuando hablamos de Dios, en el conjunto de la deidad, no podemos hablar de existencia. Hablamos de que es. No vino a la existencia, porque Él es antes del tiempo. ¿Cuál tiempo? Hay dos, Cronos y Cairo. Él es antes del Cronos, porque Él fue el que hizo el Cronos. Y después del Cairo. Y no estamos hablando de la capital de Egipto, yo, por si acaso, ¿no? Ahora, hablar de que Dios es creación del pensamiento de los hombres, pues lo dicen los hombres. Esto según las escrituras es debido o debatido, porque ellas registran el ser de Dios. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Bien sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada, de la nada algo tuvo que haber, ser o estar siempre. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Vamos a hacer un recorrido por las escrituras para ver qué podemos extraer del ser de Dios. El apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la llamada existencia de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas, oiga, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1 y 3. En Apocalipsis se trata de la preexistencia del verbo, que es Dios, que denota lo antes y después de las cosas. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Este pasaje nos deja en claro la eternidad
y lo infinito de Dios. Hagamos un análisis de su eternidad y de su infinidad. Lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se debe denominar como atributos de Él, ya que a Dios nadie le atribuyó estas virtudes. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios y en Dios. Eternidad, lo que es antes y después del tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Dios es eternidad y es eterno, porque Él está antes y después del tiempo y no está sujeto al tiempo. Apocalipsis 1:8. Infinito es lo que no está sujeto al espacio. Ahora, cuando estamos hablando de estas propiedades, señoras y señores, estas propiedades de las cuales estamos hablando son en el Antiguo Testamento, son propiedades en Jehová Dios, son propiedades en el Verbo, son propiedades en el Espíritu Santo. Quiero que quede claro eso. Hablando del Nuevo Testamento, estas propiedades de las cuales estamos hablando solamente las tienen dos. ¿Sabe usted eso? En el Nuevo Testamento, estas propiedades de las cuales estamos hablando solamente las tiene el Padre y el Espíritu Santo. Jesús no las tiene. ¿Sabe usted que Jesús se humilló? Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, ya después de que Jesús resucita, lo único que no pudo obtener y tener es la eternidad. Ya es imposible. Pero sí pasa a ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sí? Pero no nunca la eternidad. Ahora, infinito, hablando de la persona del Espíritu, es lo que no está sujeto al espacio ni tiene límite, no tiene frontera, es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad, haciendo referencia a Dios. Pero es verdad que Dios, Espíritu Santo, mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. Mas, ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Segunda a Corintios 2:6. Ahora, para mayor comprensión de lo infinito de Dios, hablando de Dios Espíritu Santo, voy a hacer una comparación, tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes el uno del otro. Salmo 103:12. Si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, jamás lo podrá hacer, ya que cada vez que intente acercarte a ellos, se hacen distantes, por lo tanto son inalcanzables. ¿Cuáles? El este y el oeste, para usted y para mí son inalcanzables. El sol sale aquí, ¿por dónde? Por aquí. Usted arranca a caminar por ahí porque usted quiere llegar al nacimiento del sol. Pregunto, ¿le alcanzará la vida que tiene para llegar al nacimiento del sol por ahí? Y después que llegue, si es que llega, que no va a llegar al nacimiento del sol, se regresa de donde se oculta, donde se esconde. Entonces, eso para usted y para mí es acabarnos la vida en algo imposible. Ahora, ¿será que para Dios sigue siendo lo mismo eso? Vamos a ver. Lo infinito de Dios está en que Él va más allá del oriente y se consigue con el occidente. En Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas, 2:6 y 6:18. El mismo Dios da testimonio de su infinidad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. Isaías 66:1. Cuando hablamos de Dios, en esta parte estamos hablando de Dios Espíritu Santo también. ¿Estamos claros ahí? Ahora, en Éxodo 3:14 se menciona la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. El término yo soy en el aspecto etimológico encierra características y valores que son absolutas y propias del ser. Yo soy indica ser del hebreo hayat. Entre sus características y valores determinan la existencia abstracta, que interpretado significa estar por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy, me envió a vosotros, lo que quiso decir fue: dile a ellos que el que existe por sí mismo permanece en él mismo y no depende de nadie, te está enviando. Cuando analizamos el término Jireh como nombre compuesto de Dios en su única y absoluta característica, significa el que se provee a sí mismo. Y cuando estamos hablando acá de Dios, no piense solamente en Jehová. No, aquí estamos hablando de que todas estas características las tiene ¿quién? El Espíritu Santo, el ser de quien estamos estudiando esta materia. El que se provee a sí mismo, determinando lo absoluto de Dios, Espíritu, indicando que Él no queda desprovisto del favor de nadie. Génesis 22:14. Él es independiente, autosuficiente. De Él dependen y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado. Hebreos 1:3 y Juan 5:26. Se refleja las características del gran yo soy y yo soy. Jesús dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, hablando de Jesús, como el Padre tiene vida en sí mismo, cuando hablábamos de Jesús, el texto continúa diciendo: así ha dado también al Hijo. Ahora, en este caso, como el Padre tiene vida en sí mismo, el Espíritu Santo también tiene vida en sí mismo. Ahora, alguien dijo una hipérbole al tratar de explicar este texto: Dios tiene tanto poder, hablando del Espíritu Santo, que se pudo haber hecho él mismo. Un poeta le hace una interrogante en son de poesía a su colega, teniendo una respuesta muy acertada. Él dijo: aunque parezca prodigio preguntártelo, me es preciso. Dime quién hizo al mundo y quién hizo al que lo hizo. Su colega le respondió: contesta, yo te daré, pero no de todas dos. ¿Quién hizo al mundo fue Dios? ¿Y quién hizo a Dios? No lo sé. En conclusión, al tópico del ser de Dios, Espíritu Santo, queda de nosotros, oiga, aceptar el ser de Dios, Espíritu Santo, por el testimonio de las Escrituras o por la obra de su creación. David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Pablo en Romanos es común en sus escritos. Él dijo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo eternidad por medio de las cosas hechas. Eso está en Romano 1, 19 y 20. Intervención del Espíritu Santo en la creación. Entonces acá
todo lo que acabamos de ver tiene que ver en la relación o la relación del Espíritu Santo en el resto del conjunto de la deidad. Es decir, todas estas cualidades de las cuales hemos hablado que tiene Jehová, que tuvo el Verbo, también las tiene el Espíritu Santo. Amén. Ok. Intervención del Espíritu Santo en la creación. Todo el origen de lo que Dios Padre y Hijo hizo o hace, todo lo que en Dios Padre y el Hijo se desarrolla o ha venido desarrollándose, todo lo que en Dios Padre y el Hijo se sostiene o permanece, dependen de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, oiga, el agente ejecutor del gran yo soy y del Verbo eterno. Él es el autor y creador del universo. Es decir, cuando Dios en el comienzo del Génesis decía, sea la luz, ¿quién ejecutaba la luz? ¿Quién hizo que la luz viniera a la existencia? La mano de Dios. ¿Quién es la mano de Dios? El dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? Espíritu Santo. La mano de Dios es el Espíritu Santo. Cuando, escúcheme esto, cada vez que usted consiga puño, dedo, mano, sin que diga diestra y derecha, ¿no? Sin que diga diestra. Si dice diestra, en el Antiguo Testamento se refería al Verbo. ¿Sí? Mano de Dios, puño de Dios, brazo de Dios. Porque con brazo extendido, ¿sí? O con su diestra extendida, estaba hablando del Verbo. Si es en el Nuevo Testamento, se refiere a Jesús. Pero en el caso de que diga brazo, puño, dedos, pero no usa la frase diestra, se refiere al Espíritu Santo, cada vez que la consigue, hermano querido. Ahora, el autor y creador del universo, ¿quién será? Según lo descrito en Génesis 1:1 y 2, Salmo 8:3, 33:6, 104, 29 y 30, Job 26:13, 33:4, el Espíritu de Dios, oiga, intervino en la creación desde el punto cosmogónico. La intervención del Espíritu en la creación no se debe limitar en el aspecto cosmológico, porque su intervención en la creación se anticipa a la creación de lo terrenal, trasciende al mundo celestial que abarca lo espiritual. Es decir, los primeros tres seres en existencia es Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Luego que comenzó la primera creación, que es la creación del mundo cosmogónico, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales, ¿quiénes crearon? ¿Quién creó? Luego la creación de Luzbel, ¿quién cree usted que hizo todos esos seres? El mismo que creó lo que vamos a ver ahora acá. Es decir, el ejecutor, en este caso, es la persona del Espíritu Santo. Es como esto. Si nosotros viviéramos aquí, en un sitio donde las leyes de construcción se rigieran como en algunas ciudades, ¿usted cree que esta construcción estuviera aquí si no tuvieran un arquitecto que les haya hecho el plano? Luego de haber hecho el plano, el arquitecto tenía que ir a registrarlo a la alcaldía. Luego entonces tiene que haber un ingeniero
que se haga responsable de toda la movilización de la tierra, el muro de allá abajo, la seguridad de todos los seres que van a meter aquí, porque aquí se va a meter gente. Y cuando comienza, es decir, está el ingeniero responsable de la construcción, pero aquí, cuando la construcción se estuviera llevando a cabo, tenía que estar un ingeniero residente aquí. Arquitecto, planos registrados. El ingeniero que tenía que ver el impacto ambiental que produce esta construcción, consumo de agua, salida de agua, consumo de luz, el ruido de los carros, entrada y salida de carros. ¿Por qué la mayoría de los centros comerciales no los hacen dentro de la ciudad, sino que los hacen en las orillitas, por allá afuera? Ustedes no se han dado cuenta de eso. Los estadios, grandes estadios, hay mucho movimiento de carros, mucho movimiento de gente. Entonces, para hacer ese tipo de construcciones, que debiéramos comenzar desde estas, pero gracias a Dios por el libertinaje que tenemos aquí en Venezuela, por eso sale más económico esto. Entonces, el que las cosas no se hagan en esta condición como se deben hacer o como se hacen en algunos gobiernos vecinos que tenemos, es que no entendemos fácilmente las cosas del mundo espiritual. Pero si estuviéramos en un sitio como en alguna de las islas vecinas aquí, que usted para modificar incluso la fachada de su pared de la calle, tienen que ser todas igualitas, y el día que usted vaya a modificar, tiene que ir a la alcaldía y sacar un permiso, y luego que tener el permiso, tener todo ahí, y de ahí es donde usted puede hacer, porque si usted se pone a hacer y usted no tiene los permisos, cualquiera lo delata y enseguida viene, le paran la construcción y le pegan una multa. Entonces, el detalle es como las cosas aquí son tan fáciles, entonces creemos que el mundo espiritual es igualito. No, en el mundo espiritual hay un orden que todavía no lo entendemos, y como no lo entendemos, no le estamos dando la buena interpretación. Pero aquí es donde quiero que nosotros entremos en esta área. Es decir, el arquitecto del universo, ¿quién es? Dios. ¿Quién es o quién funge como el ingeniero que va a inspeccionar y que va a llevar el control sobre la construcción? En este caso, Jesús. Pero el ingeniero ejecutor, el que va hasta ahí, junto con el maestro de obras, diciéndole aquí, tirando la primera línea del bloque, aquí, la puerta va aquí va la ventana, aquí va todo esto, es el Espíritu Santo. Entonces, los tres siempre han estado juntos en toda la construcción. Es más, te la pongo aquí. ¿Quién fue el que te convenció a ti de pecado, de juicio y de justicia? ¿Quién te convenció que eras un pecador? El Espíritu Santo. Pero ¿quién fue el que compró salvación para ti y para mí? Jesús. Pero ¿quién es el que te entrega la salvación? El Espíritu Santo. Si usted quiere y se empeña que tiene que ser Jesús el que se la entregue, usted se va a perder. Pero en el caso no de usted, porque ya lo que usted tiene es imperdible. En el caso del mundo, si hay alguien del mundo que se empeña que tiene que ser Cristo el que le entregue la salvación, ¿se la va a entregar Cristo? No. Porque Él dejó ¿a quién? Y si no, preguntémosle al rico, de la historia del rico y Lázaro. Padre Abraham, envía a Lázaro que resucite, que vaya allá y que le diga para que se salve. ¿Qué le dijo él? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. No, pero si alguien se levantara. No, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque se levante alguno de entre los muertos, no se van a percibir. Así de sencillo. No es que no tiene sentimientos, no, que Dios tiene los sentimientos bien ubicaditos. Y así nos tenemos que ubicar nosotros también. Tenemos que salir del sentimentalismo y ubicarnos en los buenos sentimientos. Porque el sentimentalismo no es bueno ni compañero de nadie. Hay que tener buenos sentimientos, sí, pero no ser unos sentimentalistas. Entonces le entramos al tema. La cosmogonía es la ciencia que encarga de relatar y describir la creación de la era celestial, que abarca lo espiritual. La cosmología es la ciencia que se encarga de relatar, de describir la creación de la era terrenal,
que abarca lo físico. Las Escrituras hacen referencia de la creación celestial, abarcando única y exclusivamente lo espiritual, por igual, lo terrenal, abarcando lo físico. Cuando veo tu cielo, oiga lo que escribió el salmista, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos. Entonces, dedos, ¿quién será? La luna y las estrellas que tú formaste, pero son obra de tus dedos. Espíritu Santo, Salmo 8:3. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Quién es la palabra de Jehová? La palabra, el verbo, el dicho. ¿Sí? Por la palabra, el dicho. Pero ¿quién es el verbo? La segunda persona de la deidad. Ajá, hecho los cielos. Y todo el ejército de ellos, oiga, por el aliento de tu boca. ¿Quién es el aliento de la boca de Dios? Hálito, aliento. Ruach, el Espíritu Santo, señoras y señores. ¿Sí? Salmo 33:6. Su espíritu, oiga, adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:13. Se debe tomar en cuenta que por principio todo lo creado tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial, lo que ya le hablé: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales, entre ellas Luzbel, abarcando lo espiritual, para luego hacer lo terrenal, que abarca lo físico. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra verbo de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:2, Colosenses 1:15 y 16. Cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu fueron los cuerpos celestiales, denominados como los astros. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Job 9:9. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Amós 5:8. Las Escrituras dan testimonio que Dios, como el creador de las estrellas, conoce el número de ellas y las llama por su nombre. Él cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por sus nombres. Salmo 147:4. Luego que Dios, por el Espíritu, en su palabra verbo, hizo las criaturas celestiales y angelicales en sus diferentes especies, e incluyendo los demonios o los seres que luego se hicieron demonios como seres espirituales, así lo describe Pablo en la carta a los Colosenses. Oiga lo que viene. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es él? La imagen del Dios invisible. Cristo Jesús, el primogénito de toda creación. Esto se los aclaro después. No es que Jesucristo es el primero que Dios creó, porque le digo algo. Vamos a entrarle un poquitico a esto. El texto dice el primogénito de toda creación. Es decir, pareciera que estaba diciendo que es el primer ser que Dios creó. Ya va, pero el verbo es igual que Dios, eterno. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa que Él sea, creado como tal, como algunos, muy especialmente los testigos de Jehová hablan esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí está hablando del verbo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado
por medio de Él, hablando del verbo, y para Él. Colosenses 1, 15 y 16. El ejemplo más claro y determinante de lo que veníamos tratando en cuanto a la creación cronológica de lo celestial es que Luzbel, a quien llamamos Satanás, como creación de Dios, fue el sello de la creación de lo celestial. Satanás fue, o en este caso Luzbel, lo primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. Similar a la nueva creación, la creación de lo celestial es un paralelismo de la creación terrenal. De igual forma, se dio con el hombre. Fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo, siendo este el sello de la creación del campo terrenal relacionado a lo físico o al mundo cosmológico. Así como todas las cosas celestiales fueron hechas por causa de Luzbel, las terrenales fueron hechas por causa del hombre. Satanás, como Luzbel en la creación de Dios, fue denominado como el sello de la perfección. Ezequiel 28, 12 y 15. El título sello de la perfección no solo es atribuido a sus aptitudes y su manera de conducirse en cuanto a lo íntegro, cabal e irreprochable, sino a su belleza física y mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como creado, sino a su creador, resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma, que es Dios. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente. En el verso 12 del capítulo 28 de Ezequiel dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Luzbel, a causa de su hermosura y perfección y de su acabado como creación, fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes angelicales veían a Luzbel a causa de su hermosura, acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y alabanza a su creador. Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28:13. El término los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación indica la disposición y antesala que se dio en las huestes celestiales para adorar a Dios en el momento que Luzbel saliera en escena como el sello de la creación de las huestes celestiales. Luzbel es una especie única en su estilo, aunque es llamado querubín, no forma parte de los querubines en común. Como figura espiritual, es única en su estilo, hasta el punto que es denominada lucero de la mañana, término del griego fósforo, que indica portador de luz. Es portador de luz, apelativo que se le es asignado
a Jesús posteriormente, según Isaías 14:12 y segunda de Pedro 1:19. Entonces, este ser fue motivo de adoración, inspiró por causa de su creación, motivó a las huestes angelicales, a las huestes celestiales, a adorar ¿a quién? Al Creador. Entonces, si este ser tenía tal grado de hermosura, tal grado de belleza, las huestes celestiales no lo adoraban a él por causa de su hermosura, sino al que lo creó. ¿Capta usted eso? Porque él no es digno de adoración, porque él no es Dios. Y las huestes angelicales estaban bien ubicadas, bien claras. Entonces, ¿qué los motivaba a ellos a adorar a Dios? Esta hermosa creación que había hecho. Ahora, ¿quién creó esa creación? ¿Quién fue el ejecutor de esa creación? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fue el creador de esa creación, imagínese el tamaño de espíritu que usted tiene. Ahora, ¿por qué vamos a estarle teniendo miedo o pánico a ese ser creado, pero caído ahora, teniendo de nuestra parte y estando en nosotros el que lo creó a él? Que no está caído ni será ni caerá nunca, que es eterno, que es infinito, que es omnisciente, que es omnipresente y es omnipotente. Y el otro, nada de eso. Es más, el diablo es tan débil, tan débil, tan débil, que no puede poseer a nadie. Es tan débil, tan débil, tan débil el diablo, que cuando se inicie el milenio, Dios no tiene que organizar una fuerza conjunta, por decir algo. Un grupo del 6CPC, otro de la Policía Nacional Bolivariana, otro del DIGESIN, otro del SEBIN, otro grupo el GAE, otro grupo de CONAG y cuántos grupos más para poder agarrar. No, un solo ángel va a bajar y lo va a amarrar, uno solo. Entonces, ¿qué es lo que es el diablo? Comparado al Dios que tenemos, al Cristo que tenemos. Entonces, ¿por qué está llorisqueando? ¿Estamos aquí o se fueron? Entonces entendamos, hermano. No le demos tanto espacio, tanta cancha, tanta posición al que no tiene. Y comparado con el Dios que tenemos, no es nadie. Amén. Amén. Bendiciones. Estamos para la próxima clase, mañana.